Que el Señor ponga un corazón a través de ver y analizar lo del apóstol Pablo, un corazón misionero y en las congregaciones. Y cuando hay un corazón misionero, entonces yo diría que todos vamos a ser misioneros, pero el estar abierto hacia personas con ese llamado que están en nuestras congregaciones, a veces están sentadas y a veces el pastor no tiene esa visión, y entonces no ve. Y siempre nos limitamos a veces por la falta de recursos, pero cuando el llamado es genuino, lo veíamos en el caso del apóstol Pablo, Bernabé, y tantas experiencias, cuando es muy genuino y hay una búsqueda en oración, en ayuno, el Señor respalda. Donde sea Dios envía, siempre esos enviados, como dice la palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Y es hermoso cuando llega a un lugar donde la gente está sin esperanza. Yo me acuerdo cuando acá en Piura hubo la inundación. ¿Cuántos años hace la inundación? Hace como 2017, sí. No sé si se enteraron, hubo acá en Piura y nos inundó todo, salió el río. Claro. Entonces hubo una parte del río que es la parte de Catacao, de donde es Artemio, sí, el pastor Artemio. Y ahí se inundó y la gente perdió todas sus casas, sus muebles, sus cosas. Muchísimas personas quedaron sin hogar. Y la gente salían ahí a la pista, pues, ¿no? A pedir un medicamento, que le llevaran agua. Entonces me acuerdo ahí que fue con mi hija, ¿no? Mi esposa, y fuimos con la necesidad. Y empezamos ahí en aquel tiempo una obra. Y yo me acuerdo una expresión de las personas que decían cuando nos veían ahí que íbamos a apoyar, a ver, a ayudar. Y ellos decían, eh, Dios les envió en estos tiempos difíciles. Y realmente a mí me impactó esas palabras, porque en medio de las desgracias, dificultades, la gente puede decir, Dios mandó esta desgracia, Dios nos abandonó, ¿por qué pasamos esto? Pero en medio de esas desgracias, cuando llegamos con el evangelio de salvación, con algún tipo de ayuda, si sea mínima, es bueno que la gente pueda decir, no, a pesar de la situación que estamos viviendo, entonces también Dios se acordó de nosotros, no nos olvidó, porque Dios los envió. Entonces esa palabra es exacta. Cuán hermosos son los pies de los que traen buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Es una maravilla. Entonces, cuando llega el Evangelio es realmente la esperanza. No solamente, a veces puede tener recursos económicos y la gente se pelea por las cosas que me alcanzó, no me alcanzó. Pero cuando detrás viene el Evangelio, gloria a Dios. Y ahí estamos, ahí estamos. Dios, a través de estas cartas, este gran apóstol misionero, inspire y en nuestros corazones en cuanto hacia la misión, hacia los lugares donde aún no se ha llegado, hay lugares todavía donde no hay iglesias, no hay congregaciones, ¿sí? Así sea en las casas, llegar a abrir casas, nosotros llamamos casas de oración, casa iglesia, como quieran llamarles, pero lugares donde podemos establecer el reino de Dios y desde allí predicar a una familia, otra familia. Bien, estamos acá, el apóstol Pablo, él justifica su ministerio y apostolado por un llamado divino sin intervención humana. Ah, él al mencionar esto, él dice, también estábamos hablando sobre esto, que su apostolado, el apóstol lo defiende y lo justifica en el sentido de, es decir, a mí también, dice, a mí también se me presentó el Señor, como a los demás, es decir, el Señor resucitado. Él no lo reconoció, no lo conoció antes, ¿sí? Pero el Jesús resucitado, sí se le presentó, se le manifestó claramente al apóstol Pablo. Y en esa manifestación a él,
ha sido claro su llamado. Dios lo escogió. Como el Señor le dice a Ananías que no quería ir a orar, ¿se acuerdan? Dice, yo en mi instrumento escogido me es para que él vaya y predique a otras naciones, aún ante los reyes, autoridades. Yo le voy a enseñar cuánto él tiene que sufrir por mi causa. Qué tremendo. Si desde un comienzo Dios lo escogió como un gran apóstol a nombre de Dios. Bueno, y aparte por toda es Dios quien respalda, ¿no es cierto? El ministerio pastoral, el ministerio misionero, el servicio como evangelista, todo el trabajo que nosotros hacemos, en realidad al Señor, decimos, tenemos un llamado, eh, y a ese llamado es Dios en realidad el que nos respalda. Amén, amén. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver, por una parte, la teología paulina del apóstol Pablo. El primer punto que vamos a ver, eh, el poder de Dios para la salvación. Vamos a ver los seres humanos. Bien. Dice, la teología de Pablo no se diferencia de su cristología. Todas las acciones de Dios se realizan por medio de Cristo. Todos los seres humanos, sin distinción de su raza, origen, acceden a este beneficio por medio de la fe en Cristo. Es decir, esto ha sido fundamental en las cartas del apóstol San Pablo, cuando él habla a los judíos, ¿sí? Claramente, porque hay un problema, se han notado ahí, usted ve las cartas, por ejemplo, la carta de los romanos que vamos a ver próxima, eh, que el judío realmente se siente como pueblo de Dios y dice, no me puede poner a la misma par de un gentil que no sabe nada, no entiende nada. Es decir, humanamente, es lógico lo que ellos reclaman, podríamos decir, ¿no es cierto? Pero el apóstol Pablo dice que en Cristo no hay judío, ni griego, ni gentil, ni hombre, ni mujer, todos somos unos en Cristo Jesús. Es decir, a la vez todos necesitamos pasar por medio de Jesús. ¿Sí? No es que porque ellos sean judíos no necesitan pasar por ahí. Ellos también, porque también son pecadores, necesitan pasar también por Jesús. Ese es el énfasis en sus cartas, ¿sí? En su teología, en su mensaje, constantemente. Por gracia sois salvos. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo sobre el tema eh, de la gracia? ¿Qué pueden participar acerca de la gracia? Bueno, ¿Cuál es la apóstol Pablo? la gracia, bueno, por lo que nosotros tenemos conocimiento es que la gracia es un regalo inmerecido, ¿no? No lo merecíamos. Por eso que somos salvos por gracia, ¿no? Por ese regalo inmerecido que es a través de Jesucristo, ¿no? No por las obras, ¿no? Sino por su inmensa gracia. Amén. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más pues, se puede decir acerca de la gracia? Que es un tema fundamental del apóstol. ¿Sí? La gracia El, es el perdón de pecados que hemos recibido sin hacer mérito alguno, ¿no? amén. Bien, bien. ¿Qué más? Eh, hay una, se llama una discusión, a veces los que se oponen de algunos hoy escuchamos en algunos lugares como que un extremo para decir en cuanto a la gracia. No negamos el valor y el acto de Dios que es por gracia. Todos lo hicimos por gracia. Pero, ¿dónde está la parte que nos corresponde a nosotros? ¿Sí? ¿Cuál es la parte que me corresponde a mí?
cuál es mi responsabilidad también. Porque hay una parte que el apóstol Pablo dice, eh, yo, mencionando a los 12 apóstoles, los demás apóstoles de Jerusalén, dice, yo trabajé más que todos ellos. Dice, porque la gracia no ha sido en vano en mí. ¿No? Uno puede decir, es la gracia, a favor de Dios. Y con eso me quedo tranquilo, ¿no? No muevo nada. Él dice, no ha sido en vano la gracia sobre mí. He trabajado más que todos ellos. Después de la gracia dice, no yo, sino la gracia está en mí. Pastor, Sí, también sería lo que dice, ¿no? Mira, a través del Señor, ¿no? Porque la gracia también es un don, ¿no? Tanto es un don de nuestro Padre Celestial. O sea, otorgado, digamos, a través de su Hijo, ¿no? De su Hijo, ¿no? Que es Jesucristo. Y la palabra gracia, según es, digamos, uso también de la Escritura. Porque la gracia también nos ayuda y nos fortalece, tanto que recibimos a través de la expiación de nuestro Dios Jesucristo, en medio de la gracia de Dios. Por eso que ya estamos a través del Señor, o sea, a través de la gracia, que estamos vivos, o sea, estamos resucitados, ¿no? O sea, hemos cambiado, o sea, y esa gracia, Señor, nos hace que mantengamos nuestra fe por la gracia del Señor que nos dio a nosotros, tanto por el Evangelio y también tanto por el perdón, ¿no? amén, amén. Por la gracia somos salvos, ¿no? Sí. Yo creo que la gracia de Dios sobre nosotros, ese favor que La voluntad de Dios. recibimos, amén, ¿cómo dice hermana? La voluntad que comparte con nosotros, para el amor que, que nos ha dado a través de su Hijo amado Jesús. Amén. Es decir, esa gracia que hemos recibido de parte de Dios es la que nos mueve en realidad, ¿no? Nos mueve a servir a Dios, Como a hacer Pablo, la ¿no? obra, el ministerio. ¿Cómo? Como Pablo fue encontrado por la gracia de Dios. Exactamente. Sin la gracia, Pablo no sería un apóstol para el Señor. Amén. Exactamente. Él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque él decía, no merezco ser apóstol, pero por gracia soy lo que soy. Claro. Qué lindo cuando uno, a veces uno no hace nada, ¿no? Como para algo que honre a Dios. El hablar de la gracia es, no sé, Estaban debajo de la gracia. claro. Hechos 5. Pero lo que yo voy es que Pero cuando, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también. amén. ¿Quién está? ¿De qué leyó? ¿Quién habla? ¿Quién habló? ¿Ah? Escucho como radio. Escuchó como Parece. radio, sí. Un audio nos han pasado. Ah, un audio. Ah. Es un Vladiaudio. Yo decía, ¿qué pasó ahí? Ananías se afila por gracia. Entonces, qué hermoso cuando uno ve una obra preciosa, porque hay hermanos que han trabajado, han servido, han luchado, si han gastado su vida, ¿no es cierto?, sirviendo al Señor, ¿no? Haciendo una labor preciosa, como el apóstol Pablo y como muchos hombres de Dios que muchos Sí, conocemos. Pastores como nosotros estamos estudiando Sí. porque tenemos la gracia de Dios y queremos tener, y esa gracia de Dios tenemos que, digamos, también espiritualmente por nuestras iglesias, ¿no? A través de Amén. Dios que nos alumbra por la gracia de Él, ¿no? Así es. Por gracia somos salvos y por gracia estudiamos, dice, ¿no? Así que También. el profesor dice, no debe haber examen, nada, porque debe ser un regalo de Dios. O sea, la teología de los estudiantes es un regalo de Dios. Entonces, le decía después de haber servido a Dios, haciendo una obra preciosa para Él y para su gloria,
Entonces, qué bueno es cuando alguien viene, interesante tener esto en cuenta, es decir, alguien viene la gente y querer darnos la gloria a nosotros, y decir, que cómo has servido, cómo has hecho, qué lindo, que me aplauda. Decimos, en un momento, no, no. Por gracia, ha sido la gracia, como Pablo, ha sido la gracia en mí. Trabajé más que todos ellos, hice mucho más, recibí mucho, pero no yo, sino la gracia está en mí. Hace tiempo un pastor de Argentina, un pastor así, misionero coreano, regaló un libro de un pastor de Argentina, de Corea, se llama Pil Du-jung, creo que se llama, de una iglesia de más o menos 30.000, 40.000 miembros, grandísima, tiene miles de misioneros por todo el mundo que ellos sostienen, una iglesia grandísima, hermosa. Y en un libro él escribe, y este pastor está en Argentina, lo traduce al español. Se llama De rodillas se levanta la iglesia. Sí. Yo tengo por ahí, si algunos quieren, yo voy a decirle, puedo, para que aunque sea lo tengo uno o dos libros que todavía. Y es una maravilla ese libro, porque el pastor cuenta cómo comenzó la obra, ¿no? Todo lo que ha pasado, todos los días, si la oración de las 4 a 4 a 5, 5 a 6, en las calles, visitando, sufriendo, luchando con gente, con divisiones, con problemas, constantemente. Una vida sacrificada, entregada, rendida, y que con ese fruto de que se han convertido en miles. Dice que en esa ciudad, donde no me acuerdo cuál, no se levantaba una iglesia grande, ha sido la iglesia más grande que se levantó allí. Entonces, al final de toda su labor, él dice en ese libro, ¿no? Que dice, no yo, es la gracia y la misericordia de Dios sobre mí. Él ha sido en todo momento. Es una maravilla escuchar esa manera, ¿no? Todo, darle toda la gloria, porque realmente es así, es en el que sin Él no podemos hacer nada. No podemos siquiera convertir a una persona, a nadie. Lo que bueno es reconocer, porque es muy fácil a veces decir, bueno, es que yo tengo una capacidad muy especial, es que Dios me hizo especial. No es la gracia de Dios. Si el apóstol Pablo lo dice, cuánto más nosotros, ¿no? La gracia de Dios. Bien. Gracias, yo te doy, Señor. Amén. Gracias. Así que en ese sentido el apóstol Pablo dice, todos ahora es por medio de Cristo. ¿Sí? No hay judío, no hay algo especial por ser judío. ¿Usted cree que hay algo especial por ser judío o no? ¿Eh? ¿Tienen algo Nada, especial los judíos? no, ¿Tienen algo especial? no, pastor, todos somos La iguales. barbita, la barbita. Hay iglesias evangélicas que ellos dicen que los judíos tienen algo especial, que es el pueblo de Dios. Y que dicen, tenemos que orar por ellos para que seamos bendecidos. ¿Qué opinan sobre eso? Bueno, dice según que por los judíos también, ¿no? Somos Jesús ha ¿Cómo? sido judío. Creo que algo por ahí, no sé a ver si me confundo, a ver, pero por judíos, o sea, Jesús ha sido judío, ¿cierto? Entonces, por los judíos somos salvados, dice, ¿cierto? Pero también habla de los gentiles. Pero también, digamos, habla que Jesús, o sea, Jesús en Juan 17 creo que habla también de los apóstoles, capacita a los apóstoles, pero también habla que esto va a venir con el tiempo atrás, tanto en nosotros como discipulados, ¿no? Capacitando. Entonces, yo creo que la gracia de Dios, tanto no los judíos, somos todos, pastor, en realidad somos especiales todos, ¿no? Dios llamó especial a todos, ¿no? Bien. Sí, Pastor, sí, escucho. para Cristo todos somos iguales, pastor, porque también los judíos son pecadores, así como nosotros, ¿no? Entonces, Dios ha muerto y ha derramado su sangre por los pecadores, ¿no? Entonces, en ese caso, todos somos iguales, ¿no? Esa es mi opinión. Amén. Pastor, Sí,
yo había escuchado también, pastor, acerca de bendecir al pueblo, todo Israel, pues, ¿no? Sí. Por el tema de que hay un respaldo de Dios, en el cual desde Abraham, pues le dice, ¿no? El que te bendijere, a él lo bendecirá, y al que te maldijere, a él también lo va a maldecir, ¿no? Y uno de los ejemplos que siempre paran, quizás comentándonos acerca, por ejemplo, del presidente aquí de Sudamérica, Hugo Chávez, ¿no? Quien maldijo al pueblo de Israel y murió por Ah, eso. Entonces, por eso la gente, y entre todos, entre ellos, mayormente también los cristianos, no desean hablar mal del pueblo de Israel. Y creo que más por miedo, por temor a la maldición. ah, amén, amén. Hay una doctrina, una corriente, ¿no? A favor del pueblo en ese sentido. Pero como mencionó ahí alguien, esa persona al final dice, no, más bien que de repente algo supersticioso más bien, ¿no? Que tienen miedo, no maldigan, vaya si le caiga una maldición. Claro que no estamos hablando, estamos hablando de maldecir, por supuesto que no, y sabemos que son gente preciosa, pero como otros pueblos también, porque si decimos que es algo especial, algo distinto, entonces está contradiciendo lo que el apóstol Pablo está en todas sus cartas, de que no hay judíos, no hay gentiles. Entonces, bien lo que estos pastores, yo escuché a unos pastores así hablar, y parece coherente lo que, por ejemplo, ellos dicen, los judíos no dieron la Biblia, los judíos no los apóstoles, los judíos no la salvación, los judíos basándose en la parte de la raza, ¿no? Pero en realidad es Dios, Dios sí. Y menciona también todo lo que ellos han logrado ahora, ¿no? Sus avances científicos y demás. Amén, sin negar, como otros pueblos gentiles también. Hay mucha gente de pueblos gentiles, gente que Dios ha levantado, hombre a Dios tremendo en la historia, sabemos los padres de la iglesia, toda esta gente que ha traído avivamiento, no siendo judíos, ¿no es cierto? Grandes misioneros que conocemos la historia, que han traído cosas. Es decir, cuando uno dispone su corazón, es decir, Dios nos hace igual, sí, el pueblo era así un pueblo escogido, elegido, dice la Biblia, real sacerdocio, nación santa, pero en Cristo, qué interesante eso, ¿no? En Cristo pasamos nosotros a ser igual, ¿no? Igual el pueblo de Dios. Claro. Amén. Somos hijos, herederos. Y aún Juan 1 dice algo interesante, ¿no? Que dice ahí, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Recuerdan? Dice, más a los que le recibieron y los que creen en su nombre le dio potestad. De ser llamados Hechos hijos de Dios. hijos. Ah, qué maravilla, ¿no? Pastor, Hijos. Sí, a ver, si me confundo, a ver, corrígeme, pero el tema de los judíos, tanto los como hebreos, Dios en Apocalipsis, perdón, en Éxodo, llamó a su la ciudad, ¿no? Su primogénito, ¿cierto? Entonces, sí, a través también de esto, Moisés tuvo la gracia de Dios, porque él fue también, estudió la ley, ¿no? Y fue escrito, por eso hicieron los Pentateucos, ¿no? Digamos, vino ahí los libros, ¿no? Que viene de Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, Levíticos. También tuvo la gracia, Moisés, ¿no? sí. Y a través de eso Dios le llamó mi primogénito, ¿no? Este es mi pueblo. Y habitó el Señor ahí. Por eso que por respeto, digo, ¿no? Por respeto, o sea, lo vemos así a los judíos. Amén, amén. Sí, sí. Claro. Es el pueblo escogido y por el cual vinieron las promesas. Podemos orar por ellos también como para otras iglesias en diferentes partes del mundo. Y también recordar que de las dos manadas, él al final va a unirlas en una sola. Amén, amén. Sí, sí. Es bueno esto que compartimos, porque mire, esto no es sencillo porque en realidad en algunos lugares de gente muy preparada en el Señor, es motivo también de discusión, ¿no? De escribir libros. ¿Por qué? Eh, Porque, es decir, no estamos diciendo que
maldecir o que no son especial. Sí, Dios escoge a Israel, los profetas, todo el Antiguo Testamento proviene, Jesús proviene, no estamos diciendo por un lado que no. Pero el énfasis de Pablo, es el apóstol Pablo, estamos hablando sobre el apóstol Pablo, ¿no? Y él pareciera como que, si uno mira por algún lado, como que fuera hasta en contra de los judíos y sus leyes, porque por algo a él ¿se acuerdan que lo atacaban y lo acusaban los judíos de que él decía que él menospreciaba la ley de Moisés? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Pero eran De que él calumnias. que estaba en contra, sí. Pero la forma que él predicaba, hermana Candorel, no lo entendían, eso parecía. ¿Por qué? Porque él al decir, no hay gentil, es decir, no hay judío, no hay, y él todavía dice todo, ahí en la carta de Filipenses, una parte él dice que toda su preparación como fariseo, ¿se acuerdan? Que él fue instruido a los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín, un hombre preparado, estricto. Fariseo de fariseos. Fariseo de fariseos, exactamente. Dice, ¿qué dice él? Todo lo tengo por basura y por ganar el conocimiento de Cristo. Ahora, es muy fuerte lo que dice. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Que todo eso lo que él adquirió, el conocimiento de las leyes, de los judíos, de los rabinos, Gamaliel, ¿todo es basura? ¿No sirve? ¿Toda la ley no sirve? ¿Él está diciendo eso? Lo que él está diciendo que Una comparación. exactamente comparando todo eso que es valioso, que es un tesoro para los judíos, que por eso peleaba y él perseguía la iglesia y todo, pero comparado con la fe, con la gracia de Cristo, es basura, sí. A comparar, es como diciendo, no hay comparación con Cristo. Parece, me encanta ese versículo ahí en el libro de Efesios, es una maravilla, ¿no? Vamos a llegar ahí. Él ahí, el libro de Efesios, directamente dice Efesios 1:3, que en Cristo Dios nos bendijo con toda bendición. ¿Conoces ese versículo? Si no lo leen ahí, mira lo que dice ahí, léenlo. Dice que Dios nos bendijo, no es Dios te bendiga. Antes, en el Antiguo Testamento, Dios te bendiga, porque Cristo no había llegado, pero ahora dice, en Cristo que Él llegó, los creyentes que tenemos, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Es precioso. Y después describe que fuimos escogidos, fuimos adoptados, fuimos perdonados. A ver, ¿qué dice? Ahí lo lee Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ay, no, sí. Qué interesante, ¿no? Entonces, los que estamos en Cristo ahora, ¿no? Después de ahora, antes ellos eran bendecidos, pero le faltaba a ellos, le faltaba, porque Cristo es la bendición. En Cristo somos bendecidos. Entonces, ese es un énfasis tan fuerte del apóstol Pablo, de que fuera de él nada, con él todo, no hay judío, no hay la raza, los rabinos, no el templo, los sacerdotes, todo, nada, en Cristo. Por supuesto, la gente que no entendían, los judíos, es una mente cerrada, no renovada, por supuesto chocaban. Para ellos, Pablo estaba equivocado, estaba atacando la ley de Moisés, sus doctrinas, sus costumbres, sus tradiciones, como que él iba en contra de todas esas cosas, porque no llegó. Imagínense cuán difícil para un judío, que aún los judíos que se convertían, ya venían esos que se convertían y iban a predicar en las iglesias, gente, ¿se acuerdan? Judaizantes, ¿se acuerdan los judaizantes? Sí. ¿Qué enseñaban ellos? Eran judíos convertidos. No, fíjense. O sea, muy bien la ley. Claro, ellos aún seguían, sí, Cristo, amén, pero como diciendo, la obra de Cristo no es suficiente. Necesita la ley también, circuncidarse, guardar tal cosa, guardar allá.
Entonces, en cambio, el apóstol Pablo ha sido muy duro, muy estricto. No, la sangre de Cristo, su obra, ha sido suficiente. No necesitamos más. Y por eso ahora yo decía, por ahí ahora tenés cuidado, a veces es muy sutil eso de que sí, amén. No estamos diciendo que no vamos a amar al pueblo judío, estamos, digamos, perdón, no estamos diciendo eso. Pero si resaltamos demasiado de que ellos son especiales, que es una raza especial, que son escogidos por Dios, que son algo distinto, ¿y nosotros qué? Apenas somos hijos de Dios, eso es poco. Nosotros que estamos en Cristo, ¿qué? Por eso Pablo le estaba hablando a los gentiles, ¿no? A la iglesia gentil. Dice, no se sientan menos ustedes, que no, no hay judíos, no somos uno, somos iguales. Y ahí pone todo, no hay hombre ni mujer, dice, no, en Cristo somos. La Todos iguales. mayor bendición, el mayor tesoro del ser humano para judío y no judío es Cristo. Cristo nuestro Salvador, la gracia, como mencionábamos. Y que al creer, pastor, somos sellados a través del Espíritu Santo bajo la promesa. Así es, hermano, así es. Y más le digo, ya que estábamos en ese punto que es interesante y de repente después nos pasamos. Fíjense que Pablo, es decir, la revelación que tuvo el apóstol Pablo, es decir, era como alguien, podríamos decir, muy avanzado para su época. Para esa época, ese contexto, porque ni aún los apóstoles lo comprendían muy bien. Así que, pero con qué gracia del Espíritu, ellos no se dividieron como algunos intentan. Hay libros, hay escritores que intentan enseñarnos que Pablo y Pedro, los judíos, se dividieron, que chocaban. Decía que Pedro predicaba un evangelio y Pablo predicaba otro evangelio. Y eso no dice la Biblia, ¿no? Nosotros no creemos eso. Pastor, Eso mismo, sí. Lo que usted está explicando no es correcto, ¿no? O sea, Pablo lo que estaba mencionando en su palabra, lo que estaba diciendo él, que tanto judíos como gentiles son iguales, ¿no? Porque son hijos, todos son hijos de Dios, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta, pastor, también que, ¿no? Hablando actualmente, el pueblo judío no cree en Jesucristo, ¿no? Y están esperando un Mesías. Interesante. Eso es lo que quería aportar, pastor. Amén. Un pequeño detalle, sí, importantísimo, sí. Una cosa es el judío mesiánico, ¿no? Creyente, pero otra cosa es el judío que rechaza a Jesús. Entonces Los judíos de las circuncisiones, decíamos. Claro, no, sí. No son todos los judíos, ¿no? O sea, no son todos los judíos, digamos, ¿no? Son los Sí. que rechazaban a Jesús. Pero por ahora en su mayoría ellos rechazan al Mesías. Hay una promesa que ellos al final van a volver, se van a arrepentir. Como Pablo dice que el olivo silvestre no fue injertado porque los judíos rechazaron, ¿cierto? Pero ya va un momento que van a ser injertados, van a volver, hay una promesa que ellos van a volver, van a entender. Pero bien lo que mencionó nuestro hermano, interesante eso. El judío que no acepta a Jesús, pues no tiene salvación. No tiene, ¿eh? Tendrán el Antiguo Testamento, tendrán todo, pero en Cristo es la salvación. Eso es. Yo ya mencionaba también de que inclusive Pablo era tan estricto en eso, para que quede bien marcado de que es la gracia, que es Jesús, que no es la ley. Hasta que él chocó en algún momento, decía que con algunos judíos que venían de Jerusalén, y entre ellos estaba Pedro, ¿no es cierto? Que una vez los reprendió. ¿Se acuerdan? Ustedes ya han leído esa parte, ¿sí? Que dice que Pedro, mientras no estaban los otros judíos, comía con los gentiles, con los creyentes gentiles. En Hechos 11. Sí, ahí está. Sí, se desentendía de... Sí, y cuando llegaron los de Jerusalén, se apartaban.
Sí, sí. Y entonces dice que Pablo lo reprendió. Ah, sí. Imagínense, ¿no es cierto? Que como en un momento, claro que después se dio cuenta, seguro Pedro se abrió, pero qué fuerte en ellos la tradición judía que le han, de chiquito le han, aún con toda la llenura del Espíritu Santo, con semejante revelación, caminaron con Cristo. Pero ciertas cosas ellos no captaban completamente. Es por la revelación, Dios le ha dado a este hombre, a Pablo, de una manera es realmente extraordinario lo que él recibió. Por eso no exagera él cuando dice, ¿se acuerdan lo del aguijón en la carne? Pablo, a ver, ¿hay quien se acuerda cómo es que dice Pablo sobre ese aguijón? Dice, 3 veces he rogado al Señor no, Amén, muy que bien. me lo quitase. Sí. no, ¿Qué le contestó el Señor? Bástate mi gracia. Dice. Exactamente. Dice, bástate mi gracia. ¿Por qué? Poder se perfecciona en la debilidad. Exactamente. Dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque dice, no sea para que las muchas revelaciones, no sea que lo envanezca, ¿sí? Que lo vuelva orgulloso. Ah, y ahí se perdería todo. Hubiera sido una pena. Qué interesante lo que le habla. Él mismo reconoce, ¿no? Las muchas, no sea que las muchas revelaciones, dice, tanto él recibe. Tanta revelación. Es impresionante lo que él ha recibido. Más dice que él viajó al tercer cielo, vio cosas que nadie puede expresar, nadie. Y las muchas revelaciones, vemos en sus cartas, realmente innumerables revelaciones, que inclusive a los otros que fueron, dice, primeros que él, no la recibieron de esa manera que lo recibió él. ¿Ah? Es tremendo la visión que Dios le ha dado, la revelación, es impresionante. Muy bien. Hablando de la teología paulina, entonces, ve los seres humanos nuevos, según Pablo. Y dice, Pablo explica la vida en Cristo, en Cristo. El libro de Efesios habla mucho, ¿no? En Cristo, en Cristo. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de justicia. Nos dice, antes estábamos expuestos a los caprichos de la carne y ahora en Cristo hemos muerto a los deseos y podemos vivir en el Espíritu. Pablo subraya el cambio del antes y el después de los creyentes. 1 Corintios 23. Podemos hacer sobre antes de la parte de la cena, en Romanos 6, lo que hay una parte que él habla de que en Cristo fuimos en el bautismo sepultados, ¿sí? Donde habla que hemos muerto al pecado, ¿sí? Y en su resurrección, ¿sí? Vivimos ahora para Él. Entonces, este es el énfasis que el apóstol fuertemente golpea, fuertemente, en cuanto a la vieja manera de vivir, dice, despojaos, otra parte dice, el viejo hombre, viciado de todo mal, despojar al viejo hombre, morir a la vieja vida, ¿sí? Son una vida nueva. El antes y el después es muy claro en la vida de un creyente. No hay a medias, ¿no? De que ahora creyente solamente como que cambió de religión, cambió de nombre, cambió de camiseta. No, no, no. Ha habido un antes, una vida que no vivía según el Espíritu, según Cristo, y a través de Cristo ahora vivimos para Él. Dice, antes éramos esclavos del pecado, de la carne. ¿Sí? Ahora estamos en Cristo. Eso es interesante también, el apóstol Pablo recalca muchísimo en sus cartas, repite, golpea, machaca durísimo sobre esa parte. Una pregunta ahí, ya que estamos.
en el libro, yo mencioné Romanos 6. Vieron que ahí dice que en el bautismo dice, hemos muerto. Vamos a verlo ahí más claramente. Es interesante mostrar que lo podamos ver. Como los hermanos presbiterianos. Seis 18. No, perdón. ¿Soy 4? 4. Ahí está, 4. ¿Cómo dice? ¿Por qué? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Amén. Por ejemplo, ese es un versículo que se basa. Ahí está el hermano que ha sido bautista, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos acá entre la iglesia. Entonces la iglesia bautista, por ejemplo, ellos dicen que si no, y la mayoría, ¿no? Que si el bautismo no es por inmersión, no es válido. ¿Sí? Nosotros no creemos de esa manera, ¿no? Decimos que en la Biblia no hay ninguna parte donde específicamente dice hay que meterla bajo el agua y sacarlo. ¿Sí? No hay ninguna parte. Ellos deducen, porque dicen entraban en el río, salían del río, esas cosas. Y uno de los textos que ellos se fundamentan es este. Dice, en su bautismo, dice, uno es sepultado. Entonces dice que en el agua que no lo meten, simboliza que se está sepultado. Cuando lo sacan, que resucita. ¿Qué dicen ustedes? A ver, hermano, ¿cómo? Pastor, pero acá más arriba dice más interesante, ¿no? O sea, como en 2, 3, 4 dice, de ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? 3, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Y ahí 4 dice, ¿no? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos con una vida nueva, dice, ¿no? Ajá. Amén. Ahí, hermano, el énfasis es que allí no está hablando del bautismo, ¿sí? Sino ahí nomás está hablando del significado de estar muerto en el pecado, en Cristo, lo reconocimos, y toma como forma simbólica el bautismo, pero, por ejemplo, hay lugares donde está hablando específicamente del bautismo, por ejemplo, Mateo dice, el bautismo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí dice, no que lo hagamos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero basarse en este texto para decir que la única forma válida es por inmersión, no es correcto, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque en el contexto no está hablando del bautismo. Como, por ejemplo, cuando dice la Biblia, no embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, ¿sí? Hay a veces pastores que toman ese texto, comienzan a hablar en contra de la bebida, la borrachera, atacar. Claro que no estamos a favor de la borrachera, O sea, pero ese texto no está hablando de la borrachera, está hablando de la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es el énfasis. Pone como una ilustración lo del vino. No está hablando del vino. ¿Sí? Entonces siempre eso, cuando de repente, no sé si ya tuvieron ya hermenéutica, lo que es interpretación. Entonces eso es muy importante. En la interpretación siempre se enseña, hay un principio básico que nos ayuda a interpretar, que es respetar el contexto. ¿Sí? Entonces dice ahí, un texto fuera de contexto, que es un pretexto, ¿sí? Eso hacen generalmente a veces las sectas, ¿no? Cuando
Ellos quieren basar su doctrina en un texto que sacan un texto aislado, ¿sí? Lo sacan de su contexto y le hacen decir lo que no está diciendo en realidad. Como por ejemplo el texto que dice, bienaventurados los pobres. ¿Ah? Ellos verán a Ahí. Dios. ¿Cómo es eso? A ver, explícanos. A veces también ahí hablan de que el cristiano pues tiene que ser pobre, ¿no? Ah, sí, está mal interpretado. Porque hay Biblia, por ejemplo, ahora la Reina Valera viene entre paréntesis, bienaventurados los pobres en espíritu, dice, ¿no? Claro, Pero en otra Biblia dice bienaventurados los pobres. claro. Entonces ahí también está fuera de su contexto, ¿no? Sí, exactamente. Y así hay muchas cosas que ellos te dicen, está en la Biblia, la gente, pero está interpretada de forma incorrecta, ¿sí? Entonces hay que tener siempre cuidado de tantas cosas que a veces leemos en YouTube, hay estudios, La pasada una hermana me hablaba de un estudio que tenía un librito que le había llegado, y entonces me mencionaba algo y le decía, ese texto no está diciendo eso, ¿no? Lo dirá en otra parte, porque eso sí, eh, por ejemplo, de la borrachera habla en otras partes, ¿no? Que está mal. Uno puede tomar esos textos y enseñar sobre eso, pero tomar ese texto para eso, pues ahí está hablando algo muy precioso que es la llenura del Espíritu Santo. Hablemos de eso, pues lo que está hablando en ese caso la Escritura. Amén. Bien. En 1 Corintios todos conocemos lo de la última cena del Señor. El apóstol se explica como misterio de unidad y comunión. Por eso está el último como el cuerpo de la iglesia. Pablo define a la iglesia como comunión en el Espíritu. ¿Qué se refiere cuando nosotros decimos que celebramos la mesa del Señor? Celebramos la comunión. La comunión es una de nuestras 5 C. ¿Se acuerdan? Nosotros tenemos en la iglesia, tenemos nuestras 5 C. ¿Cuál es la primera? ¿Se acuerdan? ¿Eh? ¿Cuál es la primera C? Culto, muy bien. Culto. 2. ¿Eh? Comunión. Comunión. Esa. Capacitación. ¿Eh? Capacitación. Capacitación. Colaboración. Colaboración. Coinonía. No, coinonía era la comunión. Sí. Comunión. Comisión. La última. Lo que estábamos haciendo. Seminario. Comunión. No, ya dijimos. Capacitación. Capacitación. A ver, repasamos. Culto. Comunión. Colaboración. Capacitación. Comunión. Capacitación el último. Y comisión. Ahí está. De nuevo, profe, de nuevo. Comisión. Carlos Enrique, puede ser. Sí. Entonces, uno de nuestras C, llamamos también uno de los propósitos de la iglesia, llamaba un pastor Warren, decía, uno de los propósitos de decir la iglesia existe para. Entonces uno menciona el propósito, ¿no? Dice, por ejemplo, para adorar el culto, para evangelizar, para ayudar. Pero una de las cosas es para tener comunión. Entonces, es importante la comunión en la iglesia. Yo digo, ¿qué pasó ahí? Ya llegó la hora. Está llegando la hora.
Entonces, ya estamos ya finalizando. La comunión solamente es la parte de la Santa Cena, nuestra forma de tener comunión en la iglesia. ¿Eso solamente estamos diciendo eso o qué más representa la comunión en la iglesia? La Iglesia Católica dice la Santa, la primera comunión, la segunda comunión. Dice, Pablo define a la iglesia como comunión en el Espíritu. Él describe la diferencia de sus miembros mediante la comparación del cuerpo humano. Eso es interesantísimo, porque decían los corintios, ¿cómo vamos a ser uno? Todos son diferentes, ¿no? Inclusive los dones, cada don es diferente, cada gracia es diferente. Pero qué gracia de Dios la del apóstol Pablo, ¿no? La revelación de decir, sí, es como el cuerpo humano. Cada miembro son distintas. No todos somos manos, no todos somos ojos, no todos, ¿sí? Pero todos formamos un solo cuerpo, ¿sí? Y Cristo es la cabeza. Amén. Inclusive ahí menciona que, el miembro más débil, lo vestimos más decorosamente. De esta manera somos exhortados a cuidar de los miembros más débiles. Pablo tuvo que enfrentar muchas divisiones por motivos religiosos, espirituales, como la proliferación del carisma, cuando la iglesia de Corintios, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, luego, me gustaría que de repente el que le tocó Corintio pueda hablar sobre eso, ¿no? Sobre la división, sobre los dones. Sería algo muy lindo ver sobre eso. Al final, esto trajo división, trajo problemas, ¿no? Cuando Pablo les los corrige, le dice, no es que la división es por causa de los dones, dice, es porque son carnales, tienen dones, el Espíritu está en usted, pero son carnales. Es interesante. Por la moral en la iglesia, ¿no? Que ellos vivían así cosas muy, muy desordenadas, la discriminación racial, judíos, no judíos, eso era muy fuerte en aquel tiempo, entre ricos y pobres. Dice, en todos estos asuntos él busca ir a la raíz de la vida cristiana. ¿Qué es ir a la raíz de la vida cristiana? La comunión. La comunión es tan importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar y nos va a llevar a la unidad, ¿sí? Lo que divide, lo que desarma, es cuando no hay una iglesia, no goza de buena comunión, ¿sí? Es como que todos, a veces iglesias hay un grupo regular, pero todos son como medio extraños, ¿no? No hay amistad, no hay compañerismo. La comunidad que ve como ahí dijo por ahí koinonía. ¿Koinonía qué es? Comer juntos, estar juntos, pasar tiempo juntos, conversar, compartir. En Argentina había una congregación muy linda que ellos le llamaban convivencia. Entonces, ¿qué hacían ellos? Digamos, cada tanto, no sé si una vez al mes o cada tanto hacían, que le llamaban convivencia, y ese día todos traían su comida que iban a comer en la casa, y lo comían ahí en la iglesia después del culto y se quedaban, pasaban todo el día ahí no sé qué hubiera cosa urgente, con su familia, comían, a uno jugaban acá. No es que había un programa, no, todos cantemos, no, todos se sientan, todos bailan, no. Comían, después se quedaban, conversaban, otros jugaban fulbito acá, es decir, estaban, y se armaba mucha gente que no se conocían, entre hermanos se conocían. Eh, una forma de poder orar por el otro, conociéndolo, ayudar uno a los otros. Es decir, es como a veces con los jóvenes. Veo que los jóvenes como ellos a veces se evangelizan, es por la amistad que ellos están a veces juntos, porque son amigos. ¿Eh?
aunque hubiera diferencias, fácilmente se van a separar porque son amigos. Y la amistad es muy, muy importante para ellos, aunque no estén de acuerdo en algunas cosas, pero por ser amigos van a continuar hasta que superen la dificultad. Entonces, en nuestras congregaciones es necesario siempre el tema de la comunión. En la Santa Cena representamos simbólicamente eso. No es que por celebrar la Santa Cena ya tenemos comunión y ya está. No, ahí es un momento para perdonarnos, ¿sí? Para estar juntos. Antes, por la iglesia primitiva, comían juntos. De esa manera celebraban la coinonía. Ellos comían juntos, participaban juntos y después ahí, en medio de ese ágape que llamaban ellos, compartían la Santa Cena. Amén. Y qué lindo cuando en la iglesia siempre hay personas que son reconciliadores, ¿sí? Hay gente que no entendió bien o que está molesta. Ese es un tema en las congregaciones, el que se enoja, ¿sí? Pues, y es más grave cuando se enoja un líder. Es como, por ejemplo, imaginen el presidente de Rusia. Se enojó con el de Ucrania. Ah, qué problemita, ¿no? Cuando los líderes se enojan y se empiezan a bombardear, ¿no? Espiritualmente. Se tiran misiles, una iglesia a la otra iglesia. Oh, Dios. Es una barbaridad. Que nos estemos atacando, haciendo guerra unos a otros, solamente por falta de comunión, falta de perdón. Acá, por ejemplo, aún ya fuera de la congregación, ¿no? En Piura tenemos una fraternidad de pastores. Y entonces, un poco como platicar un poco la unidad, nos juntamos una vez por semana de distintas denominaciones de los pastores. Y oramos juntos, unos por otros, ahí solamente para fraternizar. No tocamos temas doctrinales para no pelearnos, no tocamos temas que no vayan a... Oramos por nuestras necesidades, para una palabra, estamos juntos, nos reímos. Yo vi algunos que no conocí, algunos me parecían raros, ¿no? Su forma, su doctrina, pero ahora que nos hicimos amigos, no me parecen raros. Yo sería realmente raro para ellos también. Oye, este presbiteriano. Pero ahora somos amigos para ellos. Hasta ellos me defienden a mí, yo lo defiendo. Interesante, pero eso fue después de un tiempo de estar, ir a sus eventos, ir a las reuniones, pasar el día juntos, a veces comiendo, invertir un tiempo para estar, solamente estar juntos. Interesante eso de la... Vamos, lo que quería mencionar es que hay un pastor que salió de la fraternidad y se enojó con los líderes, y entonces él armó otra fraternidad y comenzó a invitar ahí a los... Entonces un pastor me invitó para que yo vaya también a esa. Y yo le dije, no voy a ir. ¿Por qué? Porque este lugar es para que tengamos comunión. Si este pastor amigo, hermano, no tiene la gracia, la fuerza de venir a pedir perdón o a perdonar y estar juntos, así ir a otro, o hacer otro grupo, es una vergüenza entre pastores. Como si fuéramos criaturas, ¿no? Parecemos niños a veces. Ah, no, porque no me junto con él, armo mi propia fraternidad. Y así se forman a veces congregaciones. Es impresionante. Solamente porque no pudo perdonar o pedir perdón o arreglar, resolver las cuestiones de enojos. La comunión es interesantísima. El cuerpo de la iglesia, el cuerpo, somos un cuerpo. ¿Ven? El cuerpo es sensible, ¿o no? Cuando un dedo así sea más pequeño, se golpea, todo el cuerpo siente, ¿no? Sí, imagínense llegar a eso. Pablo dice, somos su cuerpo, somos su iglesia, somos su sangre. Una iglesia. Muy bien. Hermano, estamos concluyendo. Llegamos felizmente al horario.
está para seguir, pero no. Entonces, el próximo lunes, Dios mediante, un pastor amigo decía, si Cristo no viene antes, nos reencontramos nuevamente en este mismo canal a las 7. Y a los que le tocan la exposición ya saben, ¿sí? Ese día prohibido enfermarse. Amén. Terminamos entonces. Amén. Pedimos a alguien que nos guíe en oración, a un hermano que se voluntariamente se ofrece para orar y pedirnos en oración. Damos gracias a Dios. Este día y este comienzo, ¿no?, que hemos tenido. Amén. Vemos a la hermana Aidea, ¿ves? Una dama valiente entre nosotros. Amén, pastor. Vamos a orar. Poderoso Padre Celestial, Padre mío, te damos las gracias, Señor, por estos momentos maravillosos, bendito Dios, de entender, Padre Santo, cada vez más tu palabra, bendito Dios. Qué maravilloso es reconocer, Señor, que debemos de vivir en armonía y en coinonía, Señor. Por esa gracia, Señor Padre, que tú nos has dado, bendito Dios, que has compartido, Padre Santo, todo tu amor a través de tu Hijo amado. Muchas gracias, Padre Celestial. Sé que tu voluntad, Señor, ha sido grande, bendito Padre mío. Oh Dios amado, bendice a los pastores, bendice a cada hermano, bendito Dios, que vamos, Padre Santo, creciendo, comprendiendo cuán grande es tu amor. Gracias, Padre mío, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. 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 Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Bendiciones con todos, pastor. Dios le bendiga. Nos vemos el Bendiciones, próximo lunes. bendiciones. Que Bendiciones. descansen.